Buen día, buenas tardes, buenas noches, chicas, chicos. Vamos a iniciar la tercera clase concerniente a el estudio del texto de Alexandre Coiré, Estudios Galileanos. Recordemos que les envié el texto la semana pasada, el viernes, y quedamos en que iniciaban ustedes la lectura de dos secciones de la primera parte del libro, un grueso libro por cierto, la introducción y la sección 4 titulada Galileo. Yo voy a hacer una aproximación a los temas principales del libro de Alexandre Coiré y sobre todo repasar las secciones entre la sección 2 y 3 que ustedes no tienen que leer, explicar un poco eso para que vayan directamente a la sección 4 y no tengan mayores problemas. Si ustedes recuerdan el texto de Brunstein que vimos la clase pasada, y ustedes de hecho hicieron un trabajo práctico sobre ese texto, allí se hablaba de las tres querellas en la historia de la ciencia, estas visiones antagónicas respecto a cómo hacer historia, cómo historiar, cómo tratar un hecho histórico, cómo ordenar los hechos de la historia, y se planteaban distintas doctrinas, el externalismo versus el internalismo, el presentismo versus el historicismo y el continuismo versus el discontinuismo. Nosotros podemos preguntarnos dónde ubicar entonces la lectura histórica que plantea Coiré sobre los trabajos de Galileo y en general sobre su reconstrucción de la física del siglo XVII a partir de los trabajos de Galileo sobre todo. Pues bien, si bien es objeto de debate, puede serlo, y de refinamiento en cuanto a los posicionamientos, siguiendo un poco lo que ya sugiere el texto mismo de Brunstein, y es lo que ustedes van a ir constatando si van avanzando en el texto de Coiré, es que se plantea una visión internalista. Esto es, Coiré plantea que la emergencia, el surgimiento de la física clásica en el siglo XVII tuvo que ver con o es el resultado del análisis de conceptos y nociones inherentes a la propia física o a la investigación teórica, si se quiere, en un sentido más amplio. Es decir, que no depende de factores externos, condiciones políticas, sociales y económicas, no estaría allí la causa de las nuevas ideas que tienen lugar a partir de las investigaciones de Galileo. Hay una visión historicista en cuanto al hecho de tratar de dar cuenta, de ponernos, por así decir, en los zapatos de Galileo, de entender cuáles eran sus limitaciones, sus dificultades en el contexto histórico dado, tratar de entender la visión del mundo de los físicos, de los científicos del siglo XVII, sacarnos las lentes de nuestras concepciones actuales e ingresar a la manera de pensar de los personajes históricos, en este caso del siglo XVII. Y se plantea un discontinuismo en la medida en que se entiende que se trató de una revolución científica y por ende que lo que tuvo lugar, lo que nació en el siglo XVII fue una teoría, una visión de mundo incluso completamente nueva. Pensando un poco en cómo capturar en la revolución científica esta visión internalista, yo fui a un texto de Thomas Kuhn que seguramente vamos
a estar viendo más adelante, que es la tensión esencial en el capítulo 5, titulado La historia de la ciencia. Thomas Kuhn, que es si se quiere, un aprendiz de Alexander Coiré, dice: si hacen falta novedades culturales para explicar por qué hombres como Galileo, Descartes y Newton de pronto fueron capaces de ver de una manera nueva fenómenos bien conocidos para ellos, debe observarse que tales novedades son ante todo intelectuales y que incluyen el neoplatonismo, el resurgimiento del antiguo atomismo y el redescubrimiento de Arquímedes, el gran matemático del siglo III a.C. Pero tales corrientes intelectuales se impusieron y fueron tan productivas, lo mismo en la Italia y en la Francia católicas romanas, que en los círculos puritanos de Inglaterra o Holanda. Es decir, en contextos socioculturales muy distintos, como lo era el de Francia e Italia respecto a Inglaterra y Holanda, circularon esas mismas ideas platónicas, atomistas, y el resurgimiento de la matemática de la Grecia antigua, ¿sí?, con independencia de los contextos culturales. Esto daría cuenta de esta visión internalista. Hay visiones externalistas de la revolución científica, sí, se ha planteado, hay autores que han planteado lo que fue el ascenso de las burguesías europeas, y sobre todo a partir del descubrimiento de América, con la necesidad de un desarrollo económico ligada a nuevas tecnologías para transportar mercaderías, para la navegación, etcétera. Impulsó novedades técnicas y tecnológicas que, en virtud de las cuales se fue operando un cambio conceptual que dio lugar a una nueva física. Bueno, eso podría ser una visión externalista. Bueno, con eso no acuerda Coiré, ¿sí? Él está posicionado en las antípodas. También hay una suerte, como dijimos, de historicismo, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al texto, en la página 5, disculpen un momento, página 5. Aquí Coiré afirma, ya dijimos, dice que esta actitud intelectual parece haber sido fruto de una mutación decisiva. Es lo que explica por qué el descubrimiento de cosas que hoy nos parecen infantiles costó largos esfuerzos, no siempre coronados por el éxito, a los más grandes genios de la humanidad, a un Galileo, a un Descartes. De lo que se trataba no era de combatir unas teorías erróneas o insuficientes, sino de transformar el marco de la misma inteligencia. Bien, ese pasaje está dando cuenta de esta visión historicista, porque desde un prejuicio o de preconceptos, nuestros propios conceptos, si se quiere, actuales, podríamos no entender por qué costó tanto llegar a determinados principios cuya formulación parece bastante sencilla, ¿sí?, como el principio de inercia. Principios o leyes físicas que nosotros las vemos muy en la escolarización muy tempranamente, y que muchas veces no encontramos, o creemos eso al menos, no encontramos grandes dificultades. ¿Cómo puede ser que a mentes tan lúcidas y tan abocadas a la investigación como Galileo o Descartes les haya costado tanto romper
con los viejos conceptos y arribar a esas leyes. ¿O por qué tardó tanto en llegar, ¿no? ¿Por qué permaneció, por ejemplo, la física de Aristóteles más de 1000 años? Bueno, se requiere una posición o visión historicista para poder dar cuenta de estas preguntas, porque hay que saber cómo tener herramientas hermenéuticas para ponernos en los zapatos, ¿sí?, de Galileo y de Descartes y entender desde ahí cuáles eran las dificultades que tenían al momento de investigar los temas que investigaban. Un aspecto que trata interesante el libro de Coiré, que por ahora no lo vamos a trabajar, no van a confrontarse ustedes con ese caso histórico, es, y que da cuenta de este contextualismo fuerte o este historicismo, es el hecho de que tanto Galileo como Descartes, bien que fue el otro, el padre de la filosofía moderna, Descartes, el creador de la geometría analítica y que también modeló conceptos físicos y fue muy fundamental en la revolución en física, en los orígenes de la física clásica. ¿Por qué tanto Descartes como Galileo en la misma época llegan al mismo resultado y al mismo resultado erróneo y de manera independiente? Bien, a lo largo de la historia de la ciencia hay decenas de hermosos ejemplos de codescubrimientos, ¿sí?, de investigaciones que de manera independiente, a través de diversos derroteros, van a parar a los mismos resultados, a las mismas teorías, ¿sí? De hecho, pocas décadas después sucedió con el origen del cálculo infinitesimal. Tanto Newton como Leibniz, por caminos independientes, llegaron a formular el cálculo infinitesimal, el análisis matemático. Pues bien, en este caso es más interesante porque ambos, de manera independiente, llegan al mismo resultado erróneo. Bueno, un hecho, un fenómeno de ese tipo, solo se puede explicar haciendo elucidaciones adecuadas del contexto en el cual se estaba investigando. Bien, solo dando cuenta y haciendo el estudio del contexto como algo central, ¿no?, y teniendo herramientas historiográficas para dar cuenta del contexto, se puede explicar por qué llegaron a formular el mismo principio de manera equivocada. En cuanto al discontinuismo, como decíamos recién, Coiré cree que se trató de una revolución, por lo tanto asume un posicionamiento discontinuista, es decir, que hubo una ruptura fuerte con el pasado y que se vivió el nacimiento de algo completamente nuevo. En este caso, Alexandre Coiré lo que hace es, bueno, repasar algunas tesis discontinuistas con las que él no acuerda. Entonces, hay tres hipótesis. La primera de ellas es la que llama la asocia a la actitud baconiana, que tiene que ver con la filosofía de Francis Bacon, un filósofo inglés muy estudiado, muy importante en la modernidad, en los inicios de la modernidad. En el caso de Francis Bacon, al igual que en el caso de René Descartes, yo en la descripción del video voy a pegar dos links. Uno donde explico un poco la filosofía, algunos aspectos relevantes de la filosofía de Descartes, y otros donde explico algunas ideas centrales en la filosofía de Bacon. Eso por si eventualmente en un trabajo final los pueden consultar. En la descripción del video están los links de esas clases sobre Descartes y Bacon. Entonces, la actitud baconiana, ¿qué es esto de la actitud baconiana? Vamos a revisar cómo lo plantea entonces Coiré, esta primera hipótesis. Aquí estamos, H1. Dice, el mecanicismo
Estamos en la página 2, en introducción. El mecanicismo de la física clásica se explicaría entonces por ese deseo de dominación, de acción. Sería una simple transposición de esta actitud, una aplicación a la naturaleza de las categorías del pensamiento del homo faber, ¿sí? Del hombre que hace. La ciencia cartesiana, es decir, la de Descartes, y a fortiori, es decir, con más razón, la de Galileo, sería, como se ha dicho, una ciencia de ingeniero. Esta concepción, sin duda correcta en general e incluso algunas veces en particularidades, bien, nos parece presentar, dice Coiré, todos los defectos de una explicación global. Además, no toma en cuenta el esfuerzo tecnológico de la Edad Media, la actitud espiritual de la alquimia, en fin. La actitud activista que describe es la de Bacon, ¿sí? El filósofo que les hablaba recién, cuyo papel en la historia de la revolución científica ha sido perfectamente despreciable. Bueno, esto lo dice Coiré, seguramente no hace muy felices a todos los ingleses que lo tienen como el padre de la modernidad, Bacon. Dice, entonces repito, la actitud activista que describe es la de Bacon y no la de Descartes ni la de Galileo. Y el mecanicismo de la física clásica, lejos de ser una concepción de artesano o de ingeniero, es justamente, dice, la negación de esta. Es decir, acá está diciendo Coiré que lo que explica la revolución del siglo XVII no puede ser ese espíritu de dominación, de control de la naturaleza que llevaba a esta actitud de ingeniero, de forzar a la naturaleza a darle respuestas, de hacer experimentos, etc. Dice, no, eso no puede ser la explicación de la revolución científica. Yo tiendo a pensar todo lo contrario, de hecho. Y en todo caso, varios siglos antes, había ciencia donde se llevaban a cabo todo tipo de experimentos y basta con ver cómo trabajaban, por ejemplo, los alquimistas. Entonces desecha esa hipótesis Coiré. Luego analiza otra hipótesis que tiene que ver con el rol que habría jugado la noción de fuerza en la física clásica, en la nueva física del siglo XVII. Como que esa noción daría cuenta de la revolución científica. Pues bien, vamos a ver qué dice entonces Coiré respecto de esa hipótesis. H2. Así se ha insistido en el papel que desempeñan en la física galileana las nociones conexas de velocidad y fuerza, y de momento, interpretándolas como si expresaran una intuición muy profunda, la intuición de la intensidad de los procesos físicos e incluso su intensidad en un instante. Esta característica, muy cierta sin duda, si se piensa, dice por ejemplo en el trabajo de Descartes, se aplica sin embargo mucho mejor a la física newtoniana, basada en la noción de fuerza, que a la física de Descartes o de Galileo, que en realidad, dice, tienden a evitarla, tienden a evitar esta noción de fuerza. Y aún mejor, a la física, dice, se aplicaría mejor esta noción de fuerza a la física parisiense de los Buridan y de los Nicolás de Oresme. Ya vamos a ver quiénes son ellos. Son los máximos representantes de lo que fue la física del ímpetus, bien, del siglo XIV, varios siglos antes de Galileo y de Descartes. Sin embargo, no es así como nace en un principio, ¿sí? La noción de fuerza dice no nace la física moderna a partir de la postulación de la noción de fuerza, pues aparece ante todo
Dice, perdón, la física clásica es ciertamente una dinámica, sin embargo, no es así como nace en un principio. Es decir, la física del siglo XVII no nace como una dinámica, pues aparece ante todo como una cinemática. Bien, acá es importante tener que ustedes exploren un poco esta distinción entre cinemática y dinámica, ¿no? Una ciencia que estudia el lugar, la posición, el movimiento, y la dinámica donde sí ya es una ciencia donde ingresa la noción de fuerza y todo aquello que tiene que ver con la causalidad y la transformación de los hechos. Entonces, este es un pasaje confuso que yo lo quería aclarar un poco. En el siglo XVII hubieron distintas etapas en la revolución científica, pero inicia con los trabajos de Galileo. También se puede considerar quizás antes a Copérnico, etcétera, pero resulta decisivo los aportes de Galileo y también de Descartes. Y hubo una generación de por medio, y la que siguió es la de Newton, la de Leibniz, y luego la de Euler y Bernoulli, etcétera. En el medio estuvo la generación de Huygens, que fueron los que terminan de cristalizar eso iniciado por Galileo y por Descartes. Entonces acá está diciendo, las razones de la revolución científica no puede ser la noción de fuerza, porque esa noción de fuerza tiene que ver más con una noción que cobra sentido y encuentra un lugar preciso ya en los trabajos de culminación de la revolución. En Newton, por ejemplo, donde ya hay una ciencia dinámica. En sus inicios, que es lo que estamos estudiando, que es cuando realmente se da un cambio revolucionario en física a partir de Galileo y Descartes, la noción de fuerza no jugaba ningún papel. ¿Bien? Y la tercera hipótesis es su propia hipótesis, que es la que él cree que realmente explica las razones de la revolución científica del siglo XVII, a saber, la geometrización del espacio y la eliminación del cosmos. Este tema es el tema central del libro, es el tema al cual realmente tienen que atender. Geometrización del espacio o una idealización del espacio a partir de la geometría, de los cuerpos ideales de la geometría, y la eliminación del cosmos, ¿sí? Ustedes recuerden, y lo podemos repasar ahora, acá en alguna notita lo debo tener recuperado, acá estamos, que el cosmos griego era un cosmos finito, que suponía un universo geocéntrico, es decir, con la Tierra en el centro de todo, y que se distinguía el mundo sublunar del mundo supralunar, donde las leyes que regían un mundo no tenían nada que ver con las leyes que regían el otro mundo. Bien, el mundo de los movimientos continuos, de las formas imperecederas, el mundo de los cuerpos eternos supralunar, ¿sí? Y el mundo sublunar, el mundo de lo fugaz, de lo perecedero, ¿sí? El mundo donde se visualiza el cambio permanente, el nacimiento y la corrupción y la desaparición de objetos, etc. Entonces, el nuevo cosmos, donde puede tener lugar la nueva física, que es como una condición, según Coiré, para una nueva física, es un universo, es un cosmos infinito, supone un universo heliocéntrico, es decir, con una Tierra girando alrededor del Sol, con un Sol en el centro, ¿sí? Y un espacio geometrizado, ¿sí? De allí la recuperación de Arquímedes. El espacio, en este caso, el espacio plano de la geometría de Euclides, ¿sí? Etcétera. Entonces, solo gracias a que han operado esos cambios,
puede tener lugar algo así como la noción de fuerza, pero antes que eso, que la noción de fuerza, sí lo que trabajó Descartes y Galileo, que es el problema de inercia, o postular el principio de inercia. Dice, un principio tan fundamental como ese, que sí es revolucionario, dice Coiret, claramente lo es, pero no podría haber tenido lugar si no hubiese operado un cambio que fue lo que realmente explica la revolución, que es la geometrización del espacio y la iluminación del cosmos. Recordemos entonces que el principio de inercia, aquí también lo tenemos anotado, es, decimos que es un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Este principio, en su formulación, de hecho no resulta del todo intuitivo, rompió con muchas intuiciones y con mucho del sentido común respecto a cómo nosotros entendemos y tendemos a interpretar los hechos físicos en nuestra vida cotidiana. Bien, se empiezan a visualizar y volver intuitivos para nosotros cuando se presentan condiciones ideales en los que interactúan los cuerpos. Y ese puede ser un buen ejemplo, por ejemplo, el caso de un viaje a la Luna, o cualquier nave que transita fuera ya de un medio que lo detiene la marcha de la nave, como puede ser la atmósfera, o donde actúa una fuerza como la de gravedad. Entonces, en una condición de esa, nosotros empezamos a visualizar cómo operan, se vuelven más intuitivos principios como el principio de inercia, que en ese momento, bueno, lo investigaban con las herramientas que tenían. A mí se me ocurrió un pasaje de este video donde justamente se explica un poco cómo fue el primer viaje a la Luna. Es un breve pasaje donde se refiere al tema de la inercia. Muy bien, Mort. Debemos aplicar un impulso para escapar de la Tierra. La velocidad de escape de la Tierra es de 11,2 kilómetros por segundo. A esta velocidad, la nave ya no volverá a la Tierra. Si no conseguimos los 11,2 kilómetros por segundo, solo tendríamos una órbita más alta y volveríamos a la Tierra. Apolo 18, aquí Astronomía Web. Preparados para la ITL. 5, 4, 3, 2, 1, encendido. La profusión es buena. Es como si nos hubiesen disparado desde un cañón. Aplicamos impulso durante unos minutos en dirección al movimiento de la nave, llegando a 11 kilómetros por segundo. Alcanzada esa velocidad, paramos los motores. En el viaje a la Luna, una nave viaja en modo inercia y va perdiendo velocidad a cada rato debido a la gravedad terrestre. Iniciamos la maniobra de atraque y nos deshacemos de la tercera etapa del cohete, que nos ha servido para liberarnos de la gravedad. Ahora continuaremos el viaje con el módulo de mando. La parte en forma cónica es donde vamos nosotros. Y nos acoplamos al módulo lunar. Ahora la nave Apolo continúa su viaje en modo inercia. Pero será... Bien, también puedo pegar este link de ese video en la descripción del video que estoy haciéndole la entrega a ustedes ahora. Entonces, la hipótesis de Coiret, la fundamental, a la base de su tesis sobre la revolución del siglo XVII, es la que se opera, la siguiente: opera, ¿sí?, una nueva concepción del espacio que aparece como geometrizado, una idealización del espacio, y se rompe esa distinción entre el mundo supralunar y sublunar. Es un cosmos infinito donde las leyes que rigen para ese espacio infinito. Bien, menciona Coiret 3 etapas del pensamiento científico y nos habla entonces de la física aristotélica. Una segunda etapa sería la física
del ímpetus, y finalmente la física matemática arquimediana o galileana. Entonces, la lectura que ustedes tienen que hacer de la sección 4 ya inicia con la tercera etapa, o más bien con los esfuerzos de Galileo para salirse definitivamente de la física del ímpetu. Entonces vamos a ver un poquito qué es esto de la física de Aristóteles y luego algo de la física del ímpetus, para que finalmente ustedes ya se hagan cargo del estudio de los avances y los esfuerzos de Galileo. Entonces, hablamos de Aristóteles, el sabio universal del siglo IV antes de Cristo, cuya filosofía y cuya física dominó durante muchísimos siglos, si bien se iban turnando dependiendo la época histórica con las concepciones y las doctrinas de Platón. Algunas nociones básicas. Decimos que la física de Aristóteles es una física de tipo cualitativa. Procura explicar los hechos no en términos cuantitativos, no opera una cuantificación. Bien, es el estudio de la cualidad en general, de manera tal que se incluye en el estudio de la cualidad en general el movimiento de los cuerpos inanimados como el movimiento y los cambios que operan en los seres biológicos. Entonces es objeto de estudio del cambio, el movimiento de un cuerpo en el espacio, oyendo a un ejemplo que vamos a seguir volviendo sobre él varias veces. Si arrojamos una piedra, bueno, el estudio de ese movimiento no es en términos generales algo completamente distinto a lo que está implicado en el estudio del paso por la transformación o los cambios que operan en un cuerpo que pasa de la niñez a la adultez, por ejemplo. Entonces, en el marco del estudio de la cualidad en general, es muy importante la noción de devenir. En Aristóteles, explicar el cambio, la generación de cosas nuevas, para lo cual se vale de las nociones de potencia y acto. En este sentido, decimos que el niño es un adulto en potencia. ¿Bien? Tiene que realizar su potencia. Aristóteles habla de el movimiento local, el cual se puede entender como movimiento natural, que en general es circular o rectilíneo. Por ejemplo, el movimiento circular es el que fundamentalmente opera en el mundo supralunar, y el movimiento natural rectilíneo es un movimiento que opera sobre todo en los eventos que nosotros experienciamos, vivenciamos en nuestra vida cotidiana, lo que actualmente en la física se llaman los estados clásicos. Pero está también el movimiento violento. Por ejemplo, nosotros recién mencionamos el caso de una piedra que es arrojada. Pues bien, ahí opera una serie el fenómeno ese no responde a un movimiento natural,
porque de hecho no se da un movimiento rectilíneo, se da un cierto movimiento curvo, hay una cierta resistencia de la piedra a descender de manera rectilínea a la tierra. Pues bien, en este caso estamos hablando de movimiento violento, donde ha operado un móvil sobre el cuerpo, un motor sobre el cuerpo que es movido. Bien. Esto nos lleva a recordar la teoría de los lugares naturales de Aristóteles, bien, para el cual quizás hay que tener en mente que Aristóteles concebía, esto lo podemos anotar para no olvidarlo, que existían 4 elementos, que era lo que explicaba el origen de todo, los 4 elementos, según un orden de abajo hacia arriba: tierra, agua, aire, fuego. Bien. Entonces, ¿cómo operaba, por ejemplo, el movimiento natural? En general, un cuerpo tiende a volver a su lugar natural. Eso explica, estamos haciendo una suerte de estamos caricaturizando, ¿no?, la física de Aristóteles, la estamos simplificando demasiado. Eso es algo que no hace Coyle, pero para esta exposición creo que les puede dar las bases para que ustedes ingresen en el marco conceptual de Aristóteles. Por eso la piedra, cuando la arrojamos, tiende a volver a su lugar natural, que es la tierra. Bien. Y un cuerpo pesado arrojado al agua tiende a ir a su lugar natural, que es la tierra, por eso tiende a hundirse. De la misma manera que las burbujas de oxígeno que se pueden generar en el agua suben porque tienden a ir a su lugar natural, que es el aire, que está por encima del agua. Si sabemos el orden: tierra, agua, aire y fuego. Y eso mismo sucede con el fuego, que tiende a volver a su lugar natural. ¿Sí? Por eso tiende a subir. Entonces estamos todos en un marco de tipo cualitativo, en una visión muy esencialista de los cuerpos, de la física. Y finalmente, en todo este estudio de marco conceptual de la física aristotélica y el estudio del cambio y del movimiento, aparece en la física de Aristóteles la distinción de 4 causas, que es la causa material, la formal, la eficiente y la causa final. Y el dato interesante es que la física del siglo XVII, la física matemática, solamente le interesa estudiar la causa eficiente, ¿sí?, donde se supone un motor y un móvil y que un objeto provoca el movimiento de otro. Esa relación causa-efecto es lo que Aristóteles llamaba la causa eficiente. La causa material, que tiene que ver con la composición material de un objeto, como el ejemplo que da Aristóteles de una escultura, que puede ser de piedra o de mármol. La causa formal, que tiene que ver con aquello que va a hacer esa escultura, responde a una forma que de hecho es genérica y que por ende está en un plano, si se quiere, conceptual, ¿sí?, que puede ser una figura humana, por ejemplo. Eso identifica con la causa formal y eso remite un poco a aspectos que eran centrales en la filosofía, por ejemplo, de Platón. La causa eficiente y la causa final, que es el hecho de que en la física de Aristóteles se plantea una visión teleológica. Es el propósito por el cual, por ejemplo, hacemos una escultura. Bien, la causa final. Usé una palabra quizás que les resulta poco común, que es una visión teleológica, o que supone una teleología la física de Aristóteles.
la teleología es no confundir con teología. Teleología es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser. Bien, entonces en la causa final ahí se expresa ese espíritu teleológico en la física de Aristóteles. Entonces, como les decía, es todo un marco conceptual que si se comprende, si se estudia, si ingresamos en esas categorías, podemos entender que estos conceptos daban una explicación que era plausible o suficientemente buena durante siglos para explicar lo que se entendía que era la física, que incluía mucho más de lo que en la física del siglo XVII para Aristóteles hubiera sido un caso particular, que es el estudio de la causa eficiente, ¿sí? Y del movimiento y el comportamiento de los cuerpos. Luego la física del ímpetus es, si se quiere, bueno, esto es polémico expresarlo así, pero es casi un derivado de la física de Aristóteles, que de a poco va cobrando fuerza y vida propia y adquiere, digamos, el estatus de una nueva ciencia. En el siglo XIV se cristaliza esta física del ímpetus con los trabajos de Jean Buridan y Nicolás de Oresme. ¿Sí? Nosotros podemos preguntar por qué una piedra lanzada continúa su movimiento antes de caer. Es decir, ¿por qué no cae de manera rectilínea? ¿Qué es lo que explica este transitar horizontal? Bien, en el recorrido antes de caer a tierra, a lo que para Aristóteles es su lugar natural. Bueno, Aristóteles pensaba que el medio, en este caso, en el ejemplo de la piedra que arrojamos, el medio es el aire, contribuía a empujar la piedra hacia adelante. También hay, cuando se ingresa en mayor sutileza en este planteo, aparece la función del medio también como resistencia, pero en general planteaba que el movimiento de la piedra genera un vacío por detrás, que es ocupado por el aire, y que ese movimiento del aire que ocupa el vacío que va dejando la piedra en su movimiento es lo que tiende a impulsar de alguna manera la piedra en una dirección horizontal, un impulso que se va perdiendo, que va siendo vencido por el movimiento natural que finalmente lleva a la piedra a su lugar natural, que es la tierra. La teoría del ímpetu sostiene que el motor, en este caso la mano, le comunica al móvil, la piedra, un ímpetu en virtud del cual el movimiento se mantiene. Vean este movimiento que era difícil de explicar, el movimiento horizontal. Era difícil de explicar, sobre todo en el marco conceptual de la física de Aristóteles. Aristóteles tenía su explicación, pero era algo que estaba sujeto a todo tipo de revisiones, y eso es lo que dio lugar a la física del ímpetu. A diferencia de Aristóteles, aquí el medio no impulsa al móvil, sino que provoca que el ímpetu se agote. Algo mucho más parecido a lo que nosotros entendemos hoy en día. Bien, hay un pasaje en la página 44 del texto de Coiré que podemos revisar ahora mismo, así ya nos ubicamos más adelante también en el texto. En amarillo. Dice Coiré en la física aristotélica, página 44, el medio desempeña un doble papel, es el a la resistencia y motor. La física del ímpetu niega la acción motriz del medio. Es decir, en la física del ímpetu, el medio, en este caso el aire,
tiende a frenar la acción motriz, ¿sí?, de la piedra. Entonces preguntamos, ¿qué es este concepto tan poco común para nuestro sentido común del concepto de ímpetu? ¿Tiene relación con el concepto de inercia de la física clásica? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque dijimos que es un concepto central en la nueva física del siglo XVII, el concepto de inercia, o lo que fue postular el principio de inercia. Bien, el principio de inercia que podemos volver a repasar. Un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se le aplique una fuerza externa. Bien, porque parece que la física del ímpetu estaba aproximándose mucho con la noción de ímpetu a este concepto de inercia, ¿sí? Nosotros podemos repasar preguntarnos qué es en definitiva esto del ímpetu, para ver si tiene sentido la pregunta, si tiene relación con el concepto de inercia. Por ejemplo, si vamos al texto de Coiré, en la página 40, se pregunta, de hecho, Coiré, ¿qué es este ímpetus? Esta fuerza motriz, causa del movimiento inmanente al móvil. Es difícil de decir. Es una especie de cualidad, potencia o virtud que se imprime al móvil, o mejor dicho, que lo impregna a consecuencia de su asociación con el motor que la posee y debido a su participación en el movimiento y a consecuencia de ella. Como pueden ver, es todo un lenguaje muy todavía atado al marco conceptual aristotélico. Parece que están planteando un marco conceptual nuevo, quizás más sofisticado, pero que trata de dar cuenta de un hecho observado desde el sentido común y definido en términos cualitativos. Bien, es también, continúa Coiré, algo así como un hábitus que adquiere, es decir, un hábito que adquiere el móvil, tanto más cuanto más tiempo está sometido a la acción del motor. Bien, y si vamos más adelante a la página 42, continúa, dice: ímpetus, impresión, cualidad o virtud motriz, todo esto es algo que pasa del motor al móvil y que tras haber entrado en el móvil o haberlo impregnado e impresionado, lo afecta. El ímpetus del movimiento violento hace más ligero, dice, al objeto en el cual se encuentra. Bien, son todas aproximaciones, definiciones de la noción de ímpetu, que ustedes pueden seguir por su cuenta investigando, buscando en el propio texto de Coiré, pero quizás es muy exhaustivo. Pueden remitirse a algún otro material que esté colgado en la net o en clases de consulta por videollamadas conmigo. Luego preguntaba esto, ¿no? Si tiene relación entonces con el concepto de inercia de la física clásica. Bueno, por supuesto que Coiré va a decir que no, porque él trata de sostener la idea de que hubo una revolución en los trabajos de Aristóteles y que la formulación del principio de inercia implicó un cambio completo del concepto de espacio y de cosmos, y que eso explica la posibilidad de un principio como el de inercia. Pero es una pregunta que ustedes se tienen que hacer porque no es sencilla de responder. Algunos pasajes de la sección que ustedes tienen que leer, 4 de Galileo, apunta a esta pregunta. Por ejemplo, si van a la página 56, ahí ataca un poco esta pregunta Coiré.
Dice, ¿no implica acaso la noción de fuerza motriz impresa al móvil la continuación indefinida del movimiento? Esto que se plantea en el principio de inercia. O en otros términos, ¿no permite acaso formular el principio de inercia? Es sabido que esta fue la opinión de más de un historiador célebre. Aquí se refiere, con historiador célebre, a Pierre Duhem. Bien, el historiador que tiene una visión continuista y que sostiene que no hubo una revolución. Entonces va a decir que en la física del ímpetu, alguien como Duhem, ya está planteado algo así como el principio de inercia, y eso demostraría que no habría una revolución en los trabajos de Galileo y de Descartes. Pero esa no es la posición de Poiré. ¿Sí? Entonces dice, es sabido que esta fue la opinión de más de un historiador célebre. En todo caso, no es la posición de Galileo. ¿Sí? Es decir, Galileo mismo se dio cuenta, cuando él ya estaba formulando el principio de inercia, que no había nada parecido a eso en la física del ímpetu. En contra de algunos de sus mayores, Cardano, Piccolomini, quienes afirman que en ciertas condiciones, a saber, cuando el movimiento se realiza en una superficie horizontal, el ímpetus se eterniza, Galileo afirma resueltamente su carácter esencialmente perecedero. El movimiento eterno es imposible y absurdo, precisamente porque es el producto de la fuerza motriz que se agota al producirlo. Esto lo que está diciendo Galileo es que el movimiento eterno es imposible desde la física del ímpetu. ¿Sí? El principio de inercia, en un espacio ideal, por eso es un espacio infinito también, si se empuja un móvil y no hay ningún otro cuerpo que lo frene, y no hay ningún medio como aire o una superficie rugosa que lo detenga, el cuerpo, su estado natural va a ser el de conservar ese movimiento eternamente, al infinito. ¿Sí? Por eso decíamos también que se supone una geometrización del espacio y que un cosmos opera la idea de un cosmos infinito. Pero dice Galileo, desde el marco de la física del ímpetu, esa idea no se puede sostener. El movimiento eterno es imposible y absurdo, precisamente porque es el producto, desde la física del ímpetu, de la fuerza motriz que se agota al producirlo. Por ello se realiza disminuyéndolo siempre de velocidad, y dice, es imposible señalar dos puntos donde la velocidad del móvil haya sido la misma. Es decir, solo se puede estudiar el fenómeno si se concibe un espacio ideal, geometrizado. ¿Bien? Si nosotros queremos conceptualizar a partir de la experiencia del sentido común, dice, bueno, ustedes van a ver que cuando se arroja un objeto, cuando está viajando un objeto, nunca lo hace a velocidad constante. ¿Sí? Y la noción de ímpetu trata de explicar justamente eso. Entonces no podría ser posible la idea de un movimiento que en una superficie horizontal se eterniza, como plantearon algunos. Eso rompe el marco conceptual de la física del ímpetu. Bueno, y hay más claves para entender ese punto. Por ejemplo, en la página 58 dice, pues bien, es curioso comprobar que de todos los partidarios de la física del ímpetu, Galileo, dice Poiré en este caso, fue el único en comprenderlo plenamente. ¿Sí? Es como que para sacarse encima la física del ímpetu fue en parte porque la comprendió mejor que ningún otro. El único en atreverse a negar por imposible un fenómeno que sus predecesores y coetáneos se limitaban a explicar. Pues bien, entonces queda, ¿no?, como pregunta para que guíe el estudio de ustedes, una relación que Poiré claramente niega entre el concepto de inercia en la física clásica con el concepto de ímpetu. Entonces, a mí me interesa que focalicen en los pasajes, en los capítulos que les dije que lean, a saber, la introducción, a la cual dediqué bastante tiempo en esta clase, y a la sección 4, donde se ve el proceso y el esfuerzo de Galileo por formular el principio de inercia, donde en esa sección todavía no se llega a ese objetivo.
pero Coiré es muy exhaustivo en mostrar cómo estaba a un paso Galileo. En esa sección se muestra cómo estaba a un paso y todas las limitaciones y dificultades que encontraba para finalmente formularlo. Pero me interesa que ustedes tengan en mente como motivación cómo puede ser que una mente como la de Galileo, y también el caso se cumple para Descartes, hayan tenido que hacer un esfuerzo tan grande y tantos intentos fallidos, de hecho, para formular principios que nosotros en la educación media, que ustedes como docentes, futuros docentes de matemática, que también van a poder dar la materia seguramente de física, bueno, quizás le dedican unas pocas clases con estudiantes de secundaria para plantear las 3 leyes de Newton y con ellas la ley de inercia y la ley de movimiento constante, etc. Se aprende en unas pocas clases como algo casi aproblemático, y sin embargo acá vamos a ver nosotros en el texto de Coiré que fue casi un esfuerzo heroico de pensamiento para finalmente formularlo con precisión, el principio de inercia. Entonces me interesa que con eso en mente vayan a la lectura del texto de Coiré, ¿sí? Es decir, me interesa que ustedes también se pongan en los zapatos de Galileo y de Descartes para entender cómo opera el pensamiento en un contexto determinado y qué dificultades y qué límites hay. Espero que les sirva la clase y la semana que viene podemos plantear, si les parece, ustedes ya habrán leído estas secciones, clases de consulta con videollamadas. Bien, los dejo, que tengan un excelente inicio de semana.